Muy buenas tardes, damas y caballeros. En nombre de la Bolsa de Valores de Panamá, BIT Invest HPL y Sumarse, les damos la más cordial bienvenida al primer taller de seguimiento al lanzamiento de la guía denominado El caso de negocio de la sostenibilidad, creación de valor integral. Sin más, recibamos ahora a la señora Olga Cantillo, vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá. Bienvenida, señora Olga. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer taller, que les habíamos ya comunicado previamente el lunes pasado cuando hicimos el lanzamiento de nuestra guía para el reporte y divulgación voluntaria de factores ASG. En el día de hoy tenemos el primero de 6 talleres y quisiera agradecer no solamente el expositor de la tarde de hoy, sino también a quienes han ayudado a la coordinación de estas capacitaciones, que son el BIT Invest, HPL, y a Sumarse por su interés en participar de estas actividades de capacitación que vamos a estar entregándoles este mes y el próximo mes de mayo. Y sin más, los dejo con los expertos para que nos hablen sobre el taller de la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Olga. A continuación tendremos al señor Bruno Basile, director ejecutivo de Sumarse, quien nos compartirá algunas breves palabras de introducción. Bienvenido, señor Basile. Muchísimas gracias. Para Sumarse, Pacto Global Panamá, es un honor colaborar con la Bolsa de Valores de Panamá, BitInvest y HPL en este taller, sobre todo por la importancia que tiene la inversión sostenible y responsable, que, como sabemos, es una estrategia de inversión que, más allá de concentrarse en los criterios habituales, como pueden ser los económicos, introduce en su concepto los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Así que, en este sentido, en la medida en la que cada vez más personas y sobre todo la cadena de valor que está vinculada con la inversión, los bancos, las bolsas de valores, instituciones financieras y demás, vayan comprendiendo este concepto, pues asimismo vamos a poder ver cómo se va moviendo la brújula de cara a una contribución cada vez más efectiva y yo diría mucho más real para los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Así que estoy seguro que con esta primera sesión pues empezaremos a comprender mejor este concepto y agradezco a todos su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias, señor Basile. Ha llegado el momento de la presentación principal por parte de del señor Pablo del Arco, disculpen, subdirector de Sostenibilidad de Valora Consultores. Bienvenido, señor Arco. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Felicitar primero por el desarrollo y el lanzamiento de la guía. Sin duda, creo que desde los mercados de valores hay un papel muy relevante en la promoción de la transparencia, y cuando hablamos de la transparencia ESG, como vamos a ver ahora en la presentación, estamos hablando de la punta del iceberg de una gestión que hay detrás, ¿no? Y que la transparencia fortalece. No digo detona, sino fortalece, ¿de acuerdo? Felicitar, por tanto, tanto a la Bolsa de Valores de Panamá como a BitInvest, a Sumarse, Pacto Global Panamá y HPL por el desarrollo de la guía y por el acompañamiento de la guía con estas capacitaciones que tengo el honor, ¿no?, de participar y que comienzan el día de hoy. Si me permiten, voy a ir colocando la presentación, ¿vale? Recordarles a todos que pueden formular sus preguntas en el espacio que está disponible dentro de la plataforma, y al final las estaremos respondiendo con mucho gusto. El objetivo de la sesión del día de hoy es que entendamos cuál es el caso de negocio de la sostenibilidad, entre otras razones porque cuando empecemos a trabajar dentro de nuestras organizaciones tenemos que tener muy claro este caso. Es lo primero que vamos a tener que defender dentro de la organización, que tener que exponer a la alta dirección, y por tanto creo que es un buen comienzo, ¿no?, para esta serie de capacitaciones. Vamos a estar viendo primero una evolución conceptual de dónde partimos. Me voy a retrotraer incluso a los padres del capitalismo moderno, porque creo que es importante que entendamos cómo
parte de lo que hoy entendemos como sostenibilidad, y vamos a ver los diferentes conceptos, tenía que ver y tiene que ver con esa evolución conceptual que se ha producido también dentro del propio capitalismo. Vamos a ver después cómo la sostenibilidad está presente en la agenda de gestión de riesgos. Lo estaba antes del COVID y se ha fortalecido durante esta pandemia. ¿Cuál es la propuesta de valor, el caso de negocio que tenemos en la relación con cada grupo de interés desde la sostenibilidad? ¿Y cuáles son las recomendaciones que nuestros equipos estamos haciendo a las compañías para poder evolucionar en esta gestión ASG y que se involucrarán dentro de esta hoja de ruta en función del grado de madurez que tengan, ¿no? Voy a empezar por Adam Smith. Quien les habla no es economista, pero la verdad es que en estos aspectos de la gestión ASG, de cómo estaba presente la sostenibilidad dentro de la economía, creo que es muy interesante que vayamos a este punto. Adam Smith ya nos hablaba o nos cuestionaba si teníamos que hacernos cargo de determinadas actividades como parte del desarrollo dentro de la empresa, dentro de lo que se estaba empezando a configurar como la empresa. Decía que la mano invisible, el mercado, a través del propio interés de cada uno de los individuos íbamos a construir riqueza para toda la sociedad, pero no teníamos que hacernos cargo de esas actividades que podríamos considerar un pasivo. ¿Qué pasaba si una actividad no contribuía al beneficio? Esa actividad quedaba descartada. Claro, aquí había una confusión que él aclaró en términos entre lo que era la justicia y lo que era la beneficencia. Lo que él estaba descartando era la beneficencia, entendida como una actividad que no contribuía al beneficio en ese sentido, ¿no? La filantropía, y sí la justicia. Y de hecho vamos a ver cómo en la evolución del concepto nos vamos caminando o nos vamos encaminando hacia un concepto de justicia y vamos dejando atrás un concepto de filantropía o de beneficencia. Pero sin duda la evolución más interesante la encontramos con Milton Friedman. Milton Friedman, aparte de ser Premio Nobel de Economía, cuando encontramos detractores de la sostenibilidad dentro del capitalismo, el primer ejemplo que nos ponen encima de la mesa es Milton Friedman. Y la verdad es que muchas veces esta interpretación es errónea, es una interpretación que se queda en la superficie. Porque es verdad que Milton Friedman dijo que al final la responsabilidad social de la empresa es incrementar las ganancias de la propia empresa que tiene un destinatario principal, que es el dueño de la misma. Sin embargo, había algunos matices en sus propios planteamientos que ya dejaban o sentaban las bases de lo que sería la evolución hacia la responsabilidad social que vamos a ver, ¿no? Nos decía Milton Friedman que el ejecutivo, y aquí ya estaba hablando de esta relación de agencia entre el ejecutivo que responde al propietario, vale, pues el ejecutivo lo que tiene que hacer es manejar los negocios de acuerdo a los deseos del propietario para maximizar los beneficios del mismo. Pero siempre ponía el extra, ¿no?, de que tenemos que cumplir las reglas básicas de la sociedad, sobre todo las reglas éticas. Por lo tanto, aquí tenemos un primer factor, las reglas éticas, que está presente dentro de su propia declaratoria. Por tanto, no vale el todo por el todo. Y además hay un segundo planteamiento dentro de sus palabras muy interesante. Esta es quizá el párrafo más interesante de las palabras de Milton Friedman para quienes defendemos la sostenibilidad como un componente del capitalismo, y es que él ya avanzaba que puede ser del interés del empleador, sobre todo en el empleador que tiene un carácter más local, dedicar recursos a que la comunidad en la que está embebido prospere, ¿no? Luego vamos a ver a muchos CEOs a lo largo de los años hablando de que si al final tenemos un incendio en el entorno también se va a quemar, ¿no?, nuestra compañía. Entonces habla de cómo es importante empezar a trabajar en este desarrollo de la comunidad por el propio interés de la compañía, para poder tener empleados capacitados que puedan incorporarse a la compañía y por tanto podamos reducir el costo de captación de talento, no tengamos que traer a los colaboradores desde otras zonas, ¿no? Poder reducir las pérdidas o el sabotaje que deriven que sean, consecuencia de la violencia en el entorno. Por tanto, cómo estabilizar el entorno, ayudar a estabilizar el entorno, contribuye a la estabilidad y a la prosperidad de la propia empresa. Aquí ya estamos hablando
de una evolución de filantropía e inversión social, que lo vamos a ver ahora en los conceptos, y una evolución a responsabilidad social, que será el siguiente punto. Esta es la evolución que yo les estaba comentando, ¿no? Partimos de un concepto de filantropía, donde lo que estamos haciendo es entregar una serie de apoyos económicos o de apoyos en especie a grupos de interés que no necesariamente tienen que estar vinculados con la compañía y desde luego no para subsanar impactos de la compañía. Y aquí un ejemplo clave de la filantropía pues son las intervenciones que algunas compañías tienen en momentos críticos en el país en el que se encuentran, incluso a nivel internacional, y que hacen, ¿no?, estas ayudas, pero realmente no se trata de un causa-efecto de su actividad, ¿no? Tenemos una evolución hacia la inversión social cuando, si bien mantenemos el componente de la donación de recursos o la donación económica, no vinculada con la actividad de la compañía, sin embargo, sí lo estamos haciendo ya en la comunidad del entorno de la compañía. Por tanto, ya lo estamos haciendo en los stakeholders propios de la compañía. Y de hecho, lo que estamos haciendo aquí es enganchar con el argumentario de Milton Friedman. Estamos intentando subsanar temas que pueden afectar al negocio, ¿vale?, aunque no sean causa del negocio. Evolucionamos después a la responsabilidad social, donde lo que estamos haciendo ya es hacernos cargo de los impactos de la actividad que tiene la compañía, fortaleciendo los impactos positivos, maximizándolos, por ejemplo, la generación de empleo, y reduciendo, mitigando los impactos negativos, como puedan ser, por ejemplo, todas las externalidades que podamos estar generando en el medio ambiente. Esto ya es la responsabilidad social, ¿vale? Trabajar sobre los impactos. Y aquí estamos, por tanto, trabajando sobre las afectaciones del negocio. No los temas que afectan al negocio, sino los temas que genera el negocio, las afectaciones que genera el negocio. Aquí, por tanto, ya estamos hablando de un involucramiento total de los grupos de interés de la compañía, pero nos queda todavía un punto adicional al que avanzar, que es la creación de valor integral. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad social, obviamente esto que estoy explicando es la teoría, ¿no? Nada está escrito en piedra, hay muchos grises entre los blancos y los negros, pero cuando nosotros hablamos de esta responsabilidad social estamos trabajando sobre los impactos después de que se generan. Cuando hablamos de la creación de valor integral es cuando nosotros, desde el propio diseño del modelo de negocio, desde el propio planteamiento del caso de negocio, nosotros ya estamos considerando los impactos sociales y ambientales que queremos generar. Lo tenemos metido dentro de la planificación, ¿sí? Y hablamos de integral porque estamos trabajando de manera conjunta con todos los stakeholders. No vamos a tener una primacía de uno en particular sobre el otro, como vamos a ver que se había producido en cierta gestión del capitalismo, a pesar de las palabras de Friedman. Esta evolución la sufren las empresas, la sufren en un sentido positivo, ¿no? Porque al final les va a llevar a un modelo mucho más maduro, que es el de la creación de valor integral. Por tanto, ya hemos puesto sobre la mesa uno de los primeros conceptos que manejamos, responsabilidad social. Muchas veces hay una confusión sobre qué es responsabilidad social, qué es sostenibilidad, qué es desarrollo sostenible, sobre todo en aquellas personas que se aproximan por primera vez a la temática. La responsabilidad social ya la estaba exponiendo anteriormente. La sostenibilidad. La sostenibilidad es el objetivo de cada uno de nosotros. Ya seamos empresa, ya seamos ciudadano, de hecho se habla de la responsabilidad social individual. Cada uno de nosotros tiene como objetivo la sostenibilidad y lo trabaja a través de la responsabilidad social o de la creación de valor integral. Y el desarrollo sostenible es cuando aunamos el objetivo de la sostenibilidad que tenemos cada uno de nosotros. Cuando aunamos nuestras contribuciones, estamos trabajando por el desarrollo sostenible. Es el objetivo compartido, de cuyo máximo exponente, quizá desde el punto de vista comunicacional, que hayan podido ver, son los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas en 2015, que estamos ahora intentando reforzar a través de la década de la acción y que, bueno, ustedes desde sus compañías pueden contribuir de manera significativa. Dicho esto, sigo avanzando. Yo decía, bueno, ¿por qué tenemos que trabajar con la palabra integral? ¿Por qué tenemos que hablar del conjunto de stakeholders y no de la supremacía de uno en particular? Esta es una de las claves del modelo. Si nos fijamos en la evolución de la alta dirección y quizá en la cuna del capitalismo, ¿no?,
en Estados Unidos, nosotros tenemos o podemos prestar atención a la Business Roundtable, que es una agrupación de los CEOs de las principales compañías nacidas en Estados Unidos, que por muchos años ha venido hablando de una primacía del accionista y la ha estado defendiendo y la ha estado articulando y la ha estado remozando. Sin embargo, en 2019, en sus directrices, plantea un cambio significativo respecto de lo que venía señalando. Ya habla de esta creación de valor y ya deja atrás la primacía de uno de los grupos de interés para abrirse a una contribución al conjunto. Esto quizá tenía que ver con cierto cuestionamiento que estaban ya viviendo las compañías aún más acelerado. Teníamos un gobierno relativamente proteccionista dentro de Estados Unidos que hacía que las empresas, digamos, tuvieran que defender especialmente la contribución que estaban haciendo al entorno en el que operaban, pero independientemente de esos factores se produce el salto, ¿no? Y nos encontramos con esta nueva declaratoria donde se habla de una creación de valor integral, se habla de una mejora de la calidad de vida de los clientes como una de las razones de ser de una empresa, en el propósito de todos ustedes antes de incluir cualquier aspecto ASG, cualquier aspecto ambiental, social o de gobernanza, seguro que tenemos un tema de mejora de la calidad de vida del cliente, ¿no? Eso, por supuesto. Tenemos también un elemento importante de desarrollo del colaborador, ¿no? Cómo hacemos que nuestras plantillas se desarrollen profesionalmente dentro de la compañía, ¿no? Con una inversión por nuestra parte en ese desarrollo y otros aspectos como la seguridad laboral, la seguridad sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Donde la empresa tiene un papel a veces sustituto del Estado en algunas cuestiones, ¿no? Pues también este papel de resguardo de la salud, ¿no? Muy importante en pandemia. Una parte de desarrollo de los proveedores, muy importante no solo en una articulación de la gobernanza de estos proveedores, sobre todo si son pymes, sino que además nuestros valores, nuestros requerimientos socioambientales los hacemos extensivos a nuestra cadena de valor y hacemos que sean más competitivos porque adquieren nuestras prácticas, ¿no? Bueno, digamos que se involucran con nuestros requerimientos sociales y ambientales y se vuelven más competitivos, no para nosotros solo, sino para otros posibles clientes. Obviamente la aportación a las comunidades, que esto viene desde el origen del todo, ¿no? Y una generación de valor de largo plazo para los inversionistas. Y aquí está también una de las claves de por qué nos podemos abrir a una creación de valor integral, y es que los inversionistas empiezan a tener un entendimiento de largo plazo sobre el corto plazo. Si no se da ese salto dentro de los inversionistas que tenemos dentro de la compañía, es muy difícil que podamos abordar las cuestiones ASG. Cuando nosotros nos aproximamos a la sostenibilidad dentro de una compañía, lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer de una manera reactiva o lo podemos hacer de una manera proactiva. Dentro de la reactiva puede ser que, sin tener un convencimiento de ello, yo aquí siempre digo que lo importante es empezar, porque el convencimiento a veces llega durante el camino, ¿vale? Entonces tampoco hay que demonizar esta manera de empezar. Puede haber una respuesta a incidentes reputacionales, puede haber una estrategia de reforzamiento del engagement, sobre todo con autoridades y comunidades, que son los grupos que más desconfianza o más conflicto nos puedan generar. Puede ser, y nos pasa con las subsidiarias en Latinoamérica, que se trate de un requerimiento de las matrices que se encuentran en Europa o en Estados Unidos en mercados más maduros desde el punto de vista de la regulación ASG y que la trasladan a sus subsidiarias en la región. Puede ser que nosotros mismos en la región estemos respondiendo ya a avances normativos y quizá hemos vivido en los últimos años, por ejemplo, una revolución con la legislación de los plásticos. Entonces, cómo eso ha obligado a muchas compañías a tener que reinventarse en su gestión de los residuos, incluso en la gestión de los insumos, no de manera proactiva, sino por disposición legal. Y nos podemos encontrar una presión de los inversionistas, como vamos a ver ahora particularmente en uno de los casos, de nuevo, figura de la punta del iceberg, porque hay muchos otros inversionistas detrás, pero por su tamaño, BlackRock lo que está movilizando en la gestión ASG en las compañías. O podemos tener una aproximación proactiva.
que estemos evolucionando desde el paternalismo, esta evolución que veíamos en el triángulo, que se esté dando dentro de la organización desde la propia alta dirección, sobre todo en las empresas familiares, que estén entendiendo que hay una oportunidad de negocio asociada al desarrollo social y al resguardo del medio ambiente y por tanto quieran materializar esas oportunidades de negocio, que entiendan este deber fiduciario, esta responsabilidad más allá de los accionistas, que esto ya esté presente y por tanto movilice el cambio, que se haya, junto con el desarrollo del modelo de negocio con oportunidades sociales y ambientales, se hayan identificado también riesgos que atender y por eso se quiera ya trabajar al respecto, y que se esté redefiniendo el propósito y por tanto sea la oportunidad de poder trabajar estos aspectos, ¿no? Se esté definiendo o redefiniendo el propósito de la compañía, ¿no? La razón de ser. Esto en pandemia ha sido especialmente significativo, una redefinición del propósito pensando en el nuevo contexto en el que estamos sumergidos, ¿no? Por dónde empecemos, al final lo que yo quiero trasladar es que da igual. Lo importante es que empecemos y que empecemos ya, porque la situación es crítica y es crítica desde una perspectiva de muchos stakeholders y desde muchos aspectos de gestión. ¿Cómo está presente esto, los aspectos de sostenibilidad, los factores ASG, dentro de la agenda de gestión de riesgos? Podríamos ir a análisis de riesgos para diferentes sectores específicos, pero creo que vamos a empezar por lo macro, por el mayor análisis, el análisis más significativo que podemos encontrar de manera anual, que es el que emite el World Economic Forum, este análisis de riesgos multisectorial, ¿no? Hemos estado viendo cómo en los últimos años ha ido creciendo la probabilidad de ocurrencia y el impacto de aquellos riesgos más asociados, sobre todo con los temas ambientales, en la dualidad entre los temas ambientales y sociales, sobre todo los temas ambientales por la incidencia creciente del cambio climático. Si nos vamos a ver la foto de febrero, dentro de los 5 riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia, 4 están vinculados con aspectos ambientales y son consecuencia del cambio climático. El que rompe esta homogeneidad de los aspectos ambientales, obviamente, es la pandemia. Esto, si nos vamos al análisis de 2020, veremos cómo no estaba ahí y los 5 eran ambientales. Si nos vamos al impacto, también tenemos 3 vinculados con cambio climático y la pandemia. Aparecen también, obviamente, las armas de destrucción masiva, pero esto por un carácter de escala, ¿no? O sea, si se da, su impacto va a ser enorme. Sin embargo, su probabilidad de ocurrencia es muy baja. Entonces vemos cómo los aspectos socioambientales tienen que estar en la agenda de los tomadores de decisión dentro de las compañías. Un fenómeno que se está dando dentro de los equipos de gestión de riesgos en las compañías es que están empezando a tener que incorporar estos aspectos sociales y ambientales y no saben cómo. Entonces están recurriendo a las áreas de sostenibilidad y se está teniendo que empezar a dar un trabajo conjunto para poder incorporar en las matrices de riesgos de las compañías estos aspectos. Y uno de los ejemplos que estamos viendo es la movilización que TCFD, que forma parte, creo, del programa que estamos comenzando hoy, estas recomendaciones sobre la gestión de riesgos y oportunidades de cambio climático emitidas por los inversionistas a nivel internacional. Bueno, pues el hecho de cumplir con TCFD está movilizando que las compañías estén empezando a realizar un análisis de riesgos y oportunidades de cambio climático. El hecho de que en la versión actual del cuestionario CSA de Standard & Poor's, que es uno de los más importantes de aspectos ASG, ya se pregunte por la correlación de avances contra TCFD, está haciendo que muchas organizaciones comiencen a hacer su análisis de riesgos y oportunidades de cambio climático. Y para eso tienen que participar las áreas de riesgo y las áreas de sostenibilidad, junto con las de operación, ¿no? También para el post-COVID, creo que es importante que empecemos a ver cómo la recuperación, desde el punto de vista de los gobiernos, se está planteando en términos de sostenibilidad. Europa lleva esto a la cabeza y uno no lo dice porque se ha nacido en España, pero es verdad que el grado de avance es mayor. Lo que se ha llamado el European Green Deal, el plan de recuperación post-COVID, está basado en una
transición hacia una economía descarbonizada y más verde, y tiene varios elementos interesantes. Uno de ellos es el apoyo a la movilidad sostenible. Y este apoyo a la movilidad sostenible lo encontramos también en el plan de Biden anunciado hace una semana para la recuperación de Estados Unidos, ¿no? Que básicamente se compara con el plan que sucedió a la gran recesión, ¿no? Entonces, ¿cómo Estados Unidos y Europa están planteando la recuperación económica post-COVID en términos de sostenibilidad? Si nosotros como compañías queremos beneficiarnos de esa movilización de recursos por parte de los gobiernos, debemos de entrarle a la sostenibilidad, ¿no? Sobre todo en los aspectos que tienen que ver con energía y cambio climático. Pero hay otra serie de elementos presentes en el post-COVID, si podemos hablar ya de post-COVID, que también es importante que abordemos desde el punto de vista de la sostenibilidad y que construyen el caso de negocio. De sobra, todos hemos vivido la digitalización acelerada. No es que la digitalización haya empezado ahora, pero se ha acelerado por el COVID. Quienes más avanzados estaban en esta carrera son los que menos disrupción han tenido a lo largo del año. Pues esta digitalización, que la podemos ver en la relación con los clientes desde el punto de vista del e-commerce, o que la podemos ver con los colaboradores desde el punto de vista del teletrabajo, tiene un enorme riesgo de brecha digital. Entonces, tenemos que abordarlo desde el punto de vista del riesgo de operación, porque ya no es una cuestión de paternalismo, sino es una cuestión de que necesitamos conectar a nuestros colaboradores, necesitamos conectar con nuestros clientes. Por tanto, tenemos que hacer algo por la brecha digital, por el rezago digital, sobre todo en la región, ¿no? Donde tenemos un importante déficit en algunos de los países en este sentido. Hay una preocupación creciente por el cambio climático presente en el COVID y en el post-COVID. Véase la matriz de riesgos del World Economic Forum. Tenemos un crecimiento significativo del financiamiento con criterios ASG, entre otras cosas por el papel de los multilaterales, un gran movilizador dentro de la región, el BID, y la verdad muy agradecido de que el BID sea uno de los convocantes hoy, porque su papel está siendo absolutamente significativo en la movilización en la región. Pero bueno, tenemos también entidades financieras de primer piso, bancos tradicionales, que están estableciendo ya metas de colocación con criterios ASG. Por tanto, están saliendo agresivamente a desarrollar carteras, a hacer evolucionar sus carteras de crédito hacia créditos con criterios ASG. Y por tanto, tenemos ahí una enorme oportunidad de mercado, sobre todo ahora que necesitamos recursos para la recuperación post-COVID. Dentro de los consumidores observamos una tendencia hacia la preocupación por el medio ambiente. La pandemia nos ha demostrado a todos que somos frágiles como especie. Entonces, obviamente hay una preocupación por nuestro entorno acelerada y hay una preocupación también por nuestra salud, que nos puede llevar a que opciones de productos y servicios que incorporen estos criterios copen el mercado. En términos de la atracción de empleo, cada vez más una atracción de empleo asociada a valores que tiene que ver con la entrada al mercado laboral de los millennials y de las siguientes generaciones, y totalmente reflejado durante este tiempo de pandemia en la región quizá más desigual del planeta, como es América Latina y el Caribe. Las desigualdades todavía se han puesto de manifiesto de una manera más agresiva. Entonces, ¿cómo tenemos como compañía que abordar las desigualdades que suponen, al menos las que suponen un riesgo para nuestro negocio, ¿no? Entonces vemos cómo el post-COVID se plantea en términos de sostenibilidad. Quiero ahora que vayamos abordando los diferentes casos por stakeholder para montar este caso de negocio que le vamos a contar a la alta dirección, ¿no? Por un lado, los inversionistas. Esto de que ser o trabajar en ASG es más rentable, esto ya no es una utopía, no es un argumento vacío, es una realidad, y donde lo podemos ver muy bien es en la evolución de los índices, en las listadas, en las empresas listadas lo podemos ver en la evolución de los índices que tienen componentes ASG contra sus equivalentes tradicionales. Y os he traído dos ejemplos que creo que son significativos. Cómo ha evolucionado el Dow Jones Sustainability World, o sea, el índice global de Dow Jones que se hace con el CSI de Standard & Poor's que yo comentaba antes. Bueno, cómo ha ido evolucionando en general por encima de su equivalente global.
Entonces, cómo esto está trayendo, ¿no?, una mayor rentabilidad. Si nos vamos a la región, uno les está hablando desde México, vamos a irnos a la bolsa mexicana, vamos a ver la evolución de su índice de sustentabilidad, el IPC sustentable, por cierto, el segundo índice de la región después del de Bovespa, en surgir, bueno, cómo ha ido evolucionando muy por encima la rentabilidad de su equivalente, que era el IPC sustentable. Este año, 2020, perdón, el año pasado, vamos a hacer un corte porque el índice cambió, pero si vemos hasta 2020, hay una evolución de la rentabilidad por encima de su equivalente. Entonces, hay quien dice que, o lo define como una prima de sostenibilidad. El mercado está dando mayor rentabilidad a las empresas que son sostenibles. Si nos vamos a BlackRock, nos vamos a Larry Fink, al CEO de BlackRock, él ya nos dice en su declaratoria de 2021, que vamos a profundizar ahora, cómo el 81% de los índices sostenibles, si nos vamos a buscar los diferentes índices regionales y globales, tuvo un mejor desempeño que sus equivalentes de referencia. O sea, este ejemplo que yo os he traído para el World Index y para el índice mexicano, esto se está dando de manera generalizada en los índices de sostenibilidad de los diferentes mercados. ¿Qué está pasando con BlackRock o qué está pasando ya con los inversionistas desde el punto de vista específico, no el mercado, inversionistas en concreto? Trabajar en sostenibilidad nos ayuda a evitar la desinversión y vamos a ver que ya hay amenazas de desinversión y nos puede ayudar también a mantener a nuestra primera línea. Hay remoción ya de consejeros y CEOs porque no se están presentando planes adecuados de gestión de los aspectos ASG, sobre todo de los aspectos climáticos. Y vamos a ver allí algunos ejemplos ahora. Traigo a la mesa BlackRock porque es el ejemplo quizás que está movilizando de manera más significativa por el tamaño de gestión de activos que tiene. BlackRock habla del cambio climático como un riesgo de inversión, ya lo tiene en su agenda, lo tiene desde hace varios años, ha acelerado su incorporación, vamos a ver que lo ha acelerado en los criterios de inversión, vamos a ver ahora el stewardship. Está diciendo BlackRock que no solo las compañías tienen que trabajarlo, sino que tienen que comunicarlo porque los inversionistas necesitan acceder a esa información, de ahí la importancia de SASB y TCFD, que vamos a ver un poquito más adelante y que tienen sesiones específicas de este programa. Y amenaza BlackRock con la salida ya, con la desinversión, con sacar compañías del portafolio si no están cumpliendo estos avances en gestión ESG. Sobre todo, la desinversión se produciría por la gestión de cambio climático. Si nos vamos al stewardship del año pasado, es decir, a los criterios de inversión de BlackRock, BlackRock nos habla cómo hizo un escrutinio especialmente significativo de empresas que tenían un uso intensivo de combustibles fósiles, hizo un escrutinio de las políticas y estrategias de gestión de 440 compañías a nivel global, que le llevó a votar en contra de 64 directores y 69 compañías porque no estaban cumpliendo con el desarrollo de planes que respondieran a la situación que tenían. Y dejó 191 en observación, 191 tocadas. Esto fue muy agresivo en el mercado y se percibió de una manera muy agresiva y detonó que se acelerara la gestión en muchas compañías. Este año, BlackRock se ha comprometido a analizar a más de 1000, o sea, de 440 a más de 1000, con lo cual el impacto puede ser todavía mayor, ¿no? Y dentro del stewardship de los criterios de inversión del año pasado, ya también se posicionó BlackRock señalando que va a votar siempre a favor, en términos generales, de cualquier otro requerimiento, de cualquier otro planteamiento de otro accionista que tenga elementos sociales o ambientales, ¿no? Si tiene otro accionista que está poniendo encima de la mesa algún criterio, alguna decisión vinculada con estos criterios, le va a apoyar, ¿no? Y esto ya se manifestó en el 54% de las propuestas de otros ya fueron apoyadas el año pasado. Entonces vemos como hay una tendencia muy agresiva. Pero es que esto también nos puede llevar a cambiar la alta dirección. BlackRock sacó al CEO de ExxonMobil y sacó al CEO de Volvo, entre otras cosas porque no estaban haciendo una adecuada gestión de los riesgos de cambio climático. Estamos hablando de compañías pues, muy vinculadas con el ecosistema del carbón, ¿no? con la economía, del carbón. Esto en términos generales ya se está produciendo. Hay alguna excepción que parece que damos pasos atrás, y lo digo por si
algunos lo plantean en sus preguntas, ¿no? El caso de Danone, cómo han echado abajo a su CEO a pesar del agresivo plan de sostenibilidad que tenía encima de la mesa. Bueno, hay algunos pasos atrás, pero eso no significa que no sigamos avanzando en la mayoría de los casos. ¿Qué ocurre con los clientes? Lo que nos ocurre con los clientes es que tenemos en general una preferencia del consumidor ya hacia aquellos productos o servicios que tienen criterios socioambientales. Por tanto, es un diferencial en el mercado. Nos puede llevar a tener prescripción positiva de la marca y de la compañía e incluso a desarrollarnos en nuevos segmentos de negocio, algunos de ellos de mayor valor, ¿no? En términos económicos. Entonces, yo quise hacer el foco en el sector de consumo y de retail, ¿no? Uno de los más expuestos a la opinión de los consumidores. Y os traigo un poco los resultados del último estudio de Capgemini que un poco ya demuestra cómo esto está presente encima de las mesas, ¿no? Encima de la toma de decisión del consumidor. 79% de los consumidores cambiando las preferencias de compra en función de cómo la compañía esté trabajando en sostenibilidad. La mitad de ellos dispuestos a cambiarse hacia una compañía que no conocían porque está trabajando en esto. Sobre todo, esto se incrementa aún más dentro de las franjas más jóvenes que tienen menos ataduras con las marcas. Y esto, en contexto de COVID, se ha acelerado. O sea, la población es mucho más consciente de que a través de sus decisiones de compra puede estar cambiando las cosas, ¿sí? Quizá por esta vulnerabilidad que hemos visto hacia, como decía, hacia la especie, ¿no? Pero esto no solo está presente en los consumidores, también está presente en las propias empresas de consumo. Ya el 77% está reconociendo que la sostenibilidad le lleva a mayor lealtad de los clientes y el 63% que le lleva a mayores ingresos de marca. O sea, lo estamos viendo desde las dos caras de la moneda. Y tenemos ejemplos muy significativos de compañías que se han hecho con un nicho de mercado, que se han hecho con un modelo de negocio en base a criterios de sostenibilidad. Incluso dentro de grupos más grandes donde el modelo de negocio de sostenibilidad lo están desarrollando de manera particular estas marcas. Es el caso de DAF, el caso de Body Shop, Patagonia dentro del sector textil, un caso de estudio muy importante, o Triodos dentro del sector financiero, ¿no? Cómo están aprovechando los factores ESG para hacerse con un nicho de mercado. ¿Qué nos ocurre con los proveedores? Que es otro de los grupos de interés clave, ¿no? Trabajar en sostenibilidad con proveedores es gestionar riesgos. Gestionar riesgos dentro de nuestra propia operación, ¿vale? Que puedan estar asociados a disrupciones en la cadena de suministro. Nos encontramos ya con grandes empresas globales, me voy de nuevo al retail, que están buscando socios alineados con sus valores. Una de las compañías con las que nosotros trabajamos nos ha puesto de manifiesto, y es uno de los casos que estudiamos de manera muy significativa, que ellos son seleccionados por algunas de estas marcas globales para comercializar y distribuir sus productos porque trabajan sostenibilidad, porque hay un alineamiento de valores. Es decir, la marca textil selecciona al distribuidor en base a que comparte esos intereses comunes de sostenibilidad. Esto ya es un elemento, por tanto, importante para el mercado. Y luego, lo que nos ha demostrado la pandemia es lo crítico, lo importante de diversificar las cadenas de proveedores y desarrollar las cadenas de proveedores locales. Esto forma parte de la gestión ESG de nuestras cadenas. No solo cómo trabajan ESG cada uno de los proveedores, sino cómo nosotros nos planteamos la composición de nuestro portafolio de proveedores teniendo en cuenta estos criterios. Si nos vamos a qué ocurre con las compañías, qué ocurre cuando gestionan sus cadenas, me he ido al último reporte de Zurich sobre resiliencia en la cadena de suministro y vemos cómo este reporte es del 18, si ahora hiciéramos este análisis todavía incrementarían aún más estos porcentajes, cómo el 56% de las empresas habían sufrido alguna interrupción en su cadena de suministro durante el año. Y el 23% de esos incidentes tenían que ver con aspectos de sostenibilidad. Por tanto, cómo es un tema importante desde el punto de vista de la continuidad de nuestras operaciones, ¿no? ¿Qué puede estar sucediendo en la cadena de suministro que nos pueda llevar a nosotros a una discontinuidad de nuestra operación, a una afectación a nuestra operación?
puede ser que haya incidentes laborales dentro de la cadena de suministro. Y esto suele ser uno de los aspectos más críticos y de los que primero se dan. Puede ser que está habiendo fugas de talento dentro de la cadena de suministro porque no está habiendo una adecuada gestión del talento y por tanto puede haber una descapitalización de conocimiento que lleve a que no estén innovando o entregando los productos con la calidad suficiente. Nos podemos encontrar ciberataques o filtraciones de datos porque tenemos estructuras de gestión más laxas, menos tecnificadas y con menor madurez de los procesos de auditoría. Puede haber interrupciones en las redes de transporte, muchas de estas interrupciones pueden estar vinculadas con aspectos climáticos, de ahí la importancia de los riesgos de cambio climático, una de las vinculaciones claras. Puede haber, o que nos estemos encontrando, no incidentes laborales desde el punto de vista de seguridad y salud, sino incidentes ya de trabajo esclavo o trabajo infantil. Y aquí entramos ya en aspectos de derechos humanos en la cadena de suministro, que a medida que nos alejamos en la cadena, tenemos mayor probabilidad de riesgo de que ocurra. A lo mejor no en los proveedores tier 1, pero sí en los tier 2, en los tier 3, es decir, en los proveedores de nuestros proveedores, ¿no? Esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en el agro, o lo vemos muy bien en el textil, cómo esos riesgos crecen. Y al final a nosotros nos puede afectar desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista legal, y nos puede llevar a una afectación significativa a la operación. Y nos encontramos también incumplimientos ambientales, sobre todo a medida que avanzamos en la cadena y nos vamos hacia países con regulaciones más laxas. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar estos temas? ¿Cómo? Uno, incorporando los criterios ASG en la evaluación de proveedores. Dos, no solo en la evaluación, es decir, no se trata de lo cumples o no lo cumples, si no lo cumples te dejo fuera. Tenemos que ver también que puede haber proveedores, sobre todo aquellos que entran dentro del espectro de las pymes, donde lo que tengamos que hacer sean planes de desarrollo del proveedor antes de la exclusión del proveedor, ¿no? Darle la oportunidad de que avance en paralelo a nuestros requerimientos. Pongo como ejemplo, yo creo que nos sacudió a todos la caída del Rana Plaza en Bangladesh 2013, marcó un antes y un después en el textil. Se cae la fábrica, bueno, 5 fábricas dentro del mismo edificio, nadie sabe nada, las grandes marcas dicen, yo no he contratado a esas fábricas, correcto, estamos hablando de una subcontratación, de una subcontratación, de una subcontratación. Al final a quien le pegó, obviamente fue a las familias, pero a las marcas les obligó a redefinir de una manera muy fuerte sus estándares en las cadenas de suministro. Y ahí empezaron a surgir diferentes pactos, ¿no?, entre las compañías del textil para avanzar en sostenibilidad. Es uno de los mayores ejemplos, yo creo, y de los más significativos de cómo había cierto descontrol en las cadenas de suministro. Vamos ahora con los colaboradores. Para trabajar el caso de negocio con los colaboradores en sostenibilidad, lo primero, lo más importante es que tiene que haber una coherencia interna. Necesitamos que los líderes, que la alta dirección sean ejemplo de sostenibilidad, ¿vale? Conseguido esto, la sostenibilidad nos va a ayudar para atraer el talento millennial. Vamos a ver ahora algunas cifras. Para empezar a construir el project branding, pero no solo para el millennial, los millennials son los preferentes, pero también pueden tener efecto en otras generaciones. Y para que aquellos colaboradores que incorporamos a nuestras plantillas, que ya forman parte de nuestros equipos, estén fuertemente comprometidos, porque se sienten identificados con nuestros valores, están alineados. Vemos algunas estadísticas que reflejan cómo las acciones de responsabilidad social mejoran la marca empleadora. Y mejora la marca empleadora sobre todo entre los millennials, pero no debemos descartarlo de otras generaciones. O sea, es más alto entre los millennials, pero ya estaba presente entre la generación X, previamente a los millennials, y lo vamos a ver en las siguientes generaciones, ¿no? Para poder terminar en tiempo, que tengamos espacio para las preguntas. Dijimos los stakeholders ahora, una selección de los stakeholders, porque obviamente el abanico puede ser mucho más amplio, ¿no? Tenemos las autoridades, tenemos las comunidades, pero ok, planteamos el caso de negocio. Lo estamos trabajando internamente porque convencimos a la alta dirección. ¿Cómo lo trabajamos?
La primera forma, la que estábamos haciendo ahora, convencer a la alta dirección. Tenemos que partir por ahí. A nosotros nos ocurre que a veces llegamos a una compañía, podemos llegar de dos maneras. Una, porque existe un convencimiento de la alta dirección, las menos, siendo honesto. Dos, porque existe un convencimiento de algunas áreas, riesgos, sostenibilidad, relación con inversionistas, que movilizan la ejecución de este tipo de proyectos y se convence a la alta dirección durante el proceso. Sea de una forma o sea de otra, la alta dirección tiene que estar convencida e involucrada desde el principio. Le tenemos que enseñar el caso de negocio. Es una excelente oportunidad para redefinir el propósito si la compañía no lo tiene, definirlo y que incluya criterios de sostenibilidad. Para que la alta dirección esté involucrada dentro de la estrategia, una estrategia de sostenibilidad no funciona si la alta dirección no está involucrada. Y el mayor ejemplo de involucramiento es que el variable de la alta dirección, incluyendo el variable del consejo, en aquellos casos donde exista este tipo de figura, pueda estar vinculado con criterios ASG. Esto estamos viendo recurrentes noticias en las últimas semanas, sobre todo a raíz de que están ocurriendo asambleas de accionistas que están redefiniendo la remuneración de la alta dirección, cómo se están incorporando criterios de sostenibilidad, ¿no? Os traigo el ejemplo de BBVA como banco global, pero bueno, lo hemos estado viendo anunciado en Apple, lo hemos estado viendo anunciado en otra serie de compañías, ¿no? Entonces, este elemento empieza a estar presente. Ya no tenemos los Unilever solitarios que hemos tenido por mucho tiempo, sino que empieza a ser algo más recurrente. Después tenemos que analizar la línea base. Una compañía no trabaja en sostenibilidad cuando decide trabajar en sostenibilidad. Voy a explicar esto. O sea, una compañía ya viene trabajando en sostenibilidad, seguro. Ninguna empieza en cero. Lo que no tiene es identificado que eso es sostenibilidad y mucho menos coordinado. Entonces es importante analizar esta línea base, cuáles son las iniciativas previas que existían, cuáles son las fortalezas de esa gestión previa, cuáles son las oportunidades de mejora y quiénes son nuestros aliados internos para sacar adelante una estrategia de sostenibilidad. Cuando nosotros construimos una estrategia, vamos a involucrar iniciativas que ya existen, las propias de este análisis que le hacen sentido a las prioridades de trabajo, como vamos a ver ahora, e iniciativas nuevas, ¿no? Las que mueven la vara, que decimos en México, ¿no? Las que marcan el siguiente nivel a conseguir. Para poder trabajar la estrategia necesitamos tener claro quiénes son nuestros stakeholders. Esto vale de partida. Nosotros llegamos a muchas organizaciones y sí existe cierta idea, pero no hay una identificación formal y mucho menos una priorización, ¿no? Entonces es importante que tengamos claro quiénes son los portavoces de estos grupos o los agentes que mueven a estos grupos y que los tengamos priorizados en función del tipo de relación que tenemos que tener con esos grupos, ¿no? Esto lo hacemos de manera multivariable, lo podemos hacer en una matriz de doble eje, de influencia, lo podemos hacer con un modelo de 3 esferas, o sea, hay diferentes modelos para poder hacer esa priorización. Una vez que nosotros tenemos identificados a nuestros stakeholders, viene establecer nuestras prioridades de trabajo. Para establecer nuestras prioridades de trabajo, nosotros tenemos que hacer un análisis de materialidad. ¿Qué es esto? Dentro del universo ASG, los temas son tremendamente variados. Una compañía tiene que priorizar aquellos que le hacen más sentido a su negocio, a su operación y a la relación con sus grupos de interés. Construimos estas matrices de doble eje donde una parte de la prioridad la entrega el stakeholder, el conjunto de stakeholders prioritarios, y otra parte la entrega la estrategia corporativa. La relación de ambos establece los temas críticos. ¿De acuerdo? Este elemento de la materialidad es muy importante para lo que vais a ver los siguientes días con GRI, con SASB, ¿vale? Porque tanto GRI como SASB manejan el concepto de materialidad, ¿no? De indicadores asociados a los temas clave. Una vez que hemos establecido los temas materiales, entonces nosotros ya tenemos nuestras prioridades de trabajo. Los temas materiales tienen sinergias entre ellos, digamos que los construimos bajo la figura de focos y líneas de acción, ¿no? Lo priorizamos y empezamos a plantear qué iniciativas están relacionadas con cada una de las prioridades. Iniciativas nuevas que vienen del análisis de línea base e
existentes e iniciativas nuevas que planteamos nosotros, ¿no?, en el marco del proyecto. Nosotros, me refiero a la compañía. Cada iniciativa tiene que tener sus planes de acción. Es muy importante que esto esté claro, qué actividades, en qué plazos, quiénes son los responsables y que tengan indicadores. Y antes decíamos que tengan indicadores, pero ahora decimos que tengan indicadores y que tengan objetivos esos indicadores. Necesitamos ver el grado de avance respecto de objetivos anuales. Y esto los inversionistas están caminando también hasta este punto, ¿no? Que ya no basta solo con medir, sino que también a qué te comprometes respecto de esos indicadores. Obviamente, cuando la estrategia queda configurada, necesitamos gestionarla, necesitamos implementarla a través de un esquema de gobernanza, monitoreo y transparencia. Normalmente, esta gestión se va a estar articulando en torno a un comité de sostenibilidad, donde van a estar participando los distintos responsables de iniciativas que están dentro de la estrategia y van a estar dando la rendición de cuentas de esos indicadores. En este comité es importante que participe la alta dirección y también es importante que tengamos claro cómo ese comité se relaciona con los otros comités. Por ejemplo, si somos una sociedad anónima, cómo el comité de sostenibilidad se relaciona con el de prácticas societarias, con el de auditoría y cómo a través de estos comités llega al Consejo de Administración la información sobre el grado de avance de la estrategia de sostenibilidad. Dicho esto es hacia el interior, ¿no?, hacia cómo lo gestionamos internamente. Nos falta un último elemento, la transparencia, la comunicación hacia el exterior. Tenemos que utilizar indicadores. Los que queramos, no. La recomendación es utilizar indicadores de marcos internacionales que dan mayor legitimidad a los informes y a la comunicación del desempeño, puesto que evitan el sesgo de estar nosotros seleccionando indicadores que nos benefician. Estamos utilizando métricas comunes. Tenemos el caso de los GRI Standards, metodología de referencia histórica que tiene un enfoque multi-stakeholder, o sea, va destinado a una audiencia muy amplia. Tenemos el caso de SASB, metodología más reciente, muy enfocada en las necesidades de información de los inversionistas. Y TCFD, que no es un marco de reporte en el sentido de que no tiene unos requerimientos de indicadores específicos, recomienda algunos, pero no es un marco. Sin embargo, sí establece unas recomendaciones de información base sobre gestión de riesgos y oportunidades de cambio climático, también pensada en inversionistas. Si nosotros nos metemos en este camino, terminaremos al final reportando conforme a estos estándares y marcos. Esta es un poco la hoja de ruta de cómo evolucionaría una compañía una vez que el caso de negocio quedó asentado internamente y convencimos, ¿no?, a la alta dirección. Yo lo dejo aquí entonces y abrimos el turno de preguntas, si os parece. Muchísimas gracias, señor Pablo. Bueno, importante, como usted también lo mencionó, recordándoles nada más a cada uno de los participantes que para este periodo de preguntas y respuestas van a poder enviar sus consultas y comentarios a través de la herramienta de preguntas que les brinda la herramienta de Zoom Webinar y las mismas serán tomadas en consideración por nuestra moderadora. Ahora, para este periodo de preguntas y respuestas de la presentación del señor Pablo del Arco, recibamos a la moderadora Carla Mola, directora de Desarrollo Empresarial de Sumarse. Bienvenida, señora Carla. Gracias. Hola, Pablo. Bueno, ha sido una presentación bastante integral, como decías tú. Creo que buscar esa palabra es imprescindible. Tengo algunas preguntas, pero por el tema de tiempo me voy a enfocar en dos ahorita mismo, a ver cómo logramos responderlas. Nos has dado toda la hoja de ruta, pero yo quiero saber, ¿es suficiente con el cumplimiento de la legislación en los aspectos de ASG? Considerando que está avanzando eso en nuestros países, ¿qué podrías decir? ¿Es suficiente con eso? No es suficiente. Cumplir la legislación es el mínimo. Nada de todo esto que hemos hablado estaría encima de la mesa si no cumplimos la legislación. Pero lo que tenemos que hacer a través de la estrategia, precisamente por eso es una estrategia, porque mira hacia el futuro, es adelantarnos a las futuras regulaciones. Y las futuras regulaciones van a ir sobre aspectos que ahora son voluntarios a medida que maduran las sociedades. Nadie se imaginaba hace 15 años que fuéramos a regular el plástico de un solo uso.
¿no? Incluso en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, si nosotros vamos por delante 3 pasos, cuando llegue la legislación, esos cambios en la gestión para responder a la legislación, nosotros ya los habremos resuelto, ya los tenemos integrados, tenemos una ventaja competitiva y no nos provoca un trauma de operación, ¿no? Eso poniendo el ejemplo de los plásticos, pero lo podemos ver en aspectos laborales, por ejemplo, la duración del permiso de paternidad y maternidad. Nosotros, si estamos empezando a ver que en Europa caminamos hacia permisos equivalentes en duración de tiempo, quizá deberíamos empezar a planteárnoslo porque en algún momento va a llegar, ¿no? Es una cuestión de estar preparados para cuando llegue. Ok. Pablo, tú hablaste sobre aliados internos y lo pasaste porque, bueno, ya estabas terminando y querías llevarnos a la hoja de ruta, pero importante, ¿qué aliados internos yo necesito en mi empresa para empujar este tema? Porque a veces tenemos el pensamiento de que eso es de X área. Pasa mucho con sostenibilidad. Eso es sostenibilidad, eso es de RCE, eso es de cumplimiento, de legal. ¿Qué aliados, qué le podrías recomendar a las personas para que al iniciar este proceso, qué aliados yo debería tener? Bueno, yo creo que todas las áreas tienen un componente de sostenibilidad que tenemos que analizar cuáles y explotarlo, ¿no? Ahora, hay una serie de áreas especialmente críticas. Si somos una sociedad anónima, especialmente si somos una empresa listada, tenemos ahí un componente de relación con inversionistas que es crítico. Entre otras cosas porque está siendo un factor de movimiento. Pero si nos vamos hacia el interior, tenemos que tener obviamente de nuestro lado a recursos humanos, tenemos que tener de nuestro lado a compras, tenemos que tener de nuestro lado a negocio. O sea, es muy importante que se entienda desde el propio diseño y concepción de los productos y servicios, ¿sí? Y que salgamos de la idea de que esto es de X de sostenibilidad, ¿no? O sea, es una cuestión suya. No, X de sostenibilidad es el que tiene la visión integral y el que coordina. Pero las iniciativas son de los demás. De hecho, cuando planteamos una estrategia de sostenibilidad, prácticamente no hay iniciativas que lleven el responsable de sostenibilidad, porque tienen que estar involucradas en el resto de las áreas. Entonces tenemos que tener, obviamente, a todos los interlocutores con nuestros grupos de interés críticos, por tanto, compras, recursos humanos, ¿de acuerdo? Legal, RI, pero también tenemos que tener operación, tenemos que tener áreas internas que son críticas, ¿no? Todas tienen un componente. Cuando establecemos la estrategia vamos a ver qué áreas son las que tienen mayor contribución y van a formar parte activa, porque van a tener que desarrollar las iniciativas, que monitorearlas y que rendir cuentas, ¿no? Si no, no funciona. Pero para eso tienen que entender de qué manera sostenibilidad contribuye a su trabajo. Si no entienden eso, van a creer que es la enésima exigencia de la pila de tareas que tienen y no lo van a hacer. Necesitamos que cuando los involucramos entiendan de qué manera la sostenibilidad contribuye a sus resultados, a los que le exigen como área. Ok, o sea que podríamos decir que se debe realizar todo un esfuerzo también de capacitación, de sensibilización y capacitación sobre la temática como nos has hecho hoy, que esta es la apertura de esta serie de talleres que ahora van a mencionar, porque necesitamos ponerlos en ese nivel para poder continuar. Pablo, ¿hay mínimo o máximo, como se dice en el póker? ¿En qué nivel yo tengo que tener para esto? Mira, voy a soltar una reflexión. En sostenibilidad nunca tenemos que estar satisfechos. Porque si estamos satisfechos, significa que no estamos haciendo las cosas bien. Nunca tenemos que estar satisfechos, ¿vale? Eso no significa que nos hagamos el harakiri todos los días, ¿no? Tenemos que ser constructivos, pero nunca tenemos que estar satisfechos. ¿Hay un mínimo en la ley? ¿Hay un máximo? No hay un máximo. Pero sí es verdad que es importante que no estemos satisfechos. Cuando hablamos de creación de valor integral con los stakeholders, si todos están satisfechos, no lo estamos haciendo bien. ¿Sí? Si todos están insatisfechos, lo estamos haciendo bien. ¿Vale? Si me refiero, o sea, tenemos que repartir, tenemos que crear valor de una manera que no beneficie a uno por sobre los demás. Entonces, al final eso va a hacer que no tengamos ninguno especialmente insatisfecho, pero tampoco tengamos uno diciendo, me dieron la quiniela, ¿no? Me tocó la quiniela, la lotería, la quiniela en España. Sí. Entonces,
ese es un poco mi razonamiento. No tenemos que estar satisfechos nunca, el mínimo es la ley. Ok, también entender qué nivel de compromiso tenemos para poder seguir avanzando en eso. Pablo, te dejo con la última reflexión. ¿Cuándo estamos listos para reportar? ¿Y qué estándar debo escoger? O sea, porque me pusiste ahí unos, debo escogerlos todos, debo escoger uno, debo empezar con uno es más fácil que el otro. No sé, esa pregunta me la hacen mucho. Y tú y yo reflexionamos sobre lo que es fácil o no fácil y no ponerle etiquetas al reporting. Te dejo con esa pregunta y tu reflexión final para las personas que han participado hoy de esta sesión. Perfecto. Yo quiero que veamos el ejercicio de reporte no como el resultado, sino como el camino, ¿sí? Hay puristas, ya estoy siendo yo políticamente incorrecto, que dicen que es que tienes que tener una estrategia muy avanzada para reportar. No, porque el propio ejercicio de reporte también moviliza la transparencia, de tener que rendir cuentas, también moviliza o acelera la gestión, ¿vale? Entonces, eso sí, lo que tenemos que comunicar es lo que hay en casa, no inventarnos las cosas, pero no hay un nivel mínimo de madurez al que hay que llegar para reportar. Lo importante es que tengamos claro una hoja de ruta de trabajo y que podamos comunicar que tenemos una hoja de ruta de trabajo. Y que junto con comunicar esa hoja de ruta de trabajo tengamos indicadores para monitorear los aspectos ASG que sustenten lo que estamos diciendo. Porque dentro del mundo ASG, así como en finanzas están muy acostumbrados a los indicadores y sin indicadores nada se mueve, esto lo tenemos que trasladar al mundo ASG. ¿Con qué estándar empezar? Aquí no es un tema de si uno es más fácil o más difícil. Aquí es un tema de quién es nuestro objetivo prioritario, o sea, quién es nuestro público prioritario. Si yo tengo una presión de inversionistas muy fuerte, muy marcada, entonces empiezo a incorporar SASB o empiezo a incorporar las recomendaciones de TCFD para cambio climático. Pero si yo tengo una rendición de cuentas mucho más abierta, entonces voy a utilizar GRI. Y lo mejor de todo, si yo quiero cumplir con ambos, con una rendición de cuentas un poco más abierta en cuanto a los grupos, y además darle a los inversionistas el grado de profundidad que necesitan, pues entonces utilizo con SASB. Y si ya tengo avanzada la gestión de cambio climático, meto las recomendaciones de TCFD. Y que son posibles, o sea, vamos a ver en la región en las próximas semanas saliendo un gran número de reportes que integran los dos, ¿no? Entonces la cuestión no es que uno sea más fácil o no, sino para quién está destinado, ¿no? Esa es un poco la clave. Okay. Mi reflexión final. Es muy importante que tengamos claro el caso de negocio, por eso esta presentación era el hilo conductor. Necesitamos que la alta dirección esté subida al carro desde el principio. Necesitamos que se entienda esto como una gestión de riesgos estratégica y necesitamos a nuestros aliados internos. Y es importante que avancemos ya, porque el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar a nuestro alrededor la presión sobre las compañías. Entonces, las que ya venían trabajando tenían un margen de confianza ganado con sus stakeholders que les ha permitido una mayor tranquilidad dentro del tsunami que han sido estos meses. Pero aquellas que no habían construido esa confianza ahora tienen un déficit de confianza que tienen que recuperar o construir a pasos acelerados. Y estamos viendo que la recuperación o es sostenible o no será. Y lo estamos viendo en el Green Deal de Europa, lo estamos viendo en el plan de Biden y lo veremos en muchos de los planes que los países latinoamericanos vayan planteando a lo largo de este año, ¿no? Entonces, al final, estamos construyendo futuro desde el presente. Esa es mi reflexión y obviamente animar a todos a hacer esto porque de verdad se puede. Es una cuestión de estructurar el trabajo, de tener las prioridades claras y de ir avanzando. No es una revolución, sino ir poco a poco avanzando para que quede asentado dentro de las compañías. Listo, gracias Pablo. Le paso la palabra entonces a la Bolsa de Valores para que nos haga el cierre formal de esta primera sesión, Marco. Perfecto, muchísimas gracias a ambos, la señora Carla Mola
y en este caso también al señor Pablo del Arco por sus aportes. Ha sido excelente este periodo de preguntas y respuestas. Y bueno, de esta manera damos por culminado este primer taller de seguimiento al lanzamiento de la guía. Los invitamos a participar de los próximos talleres, que entre ellos vamos a tener en la próxima semana, el 4 de mayo, uso e implementación de la guía para la divulgación voluntaria de factores ASG, a cargo, en este caso, de expositores por parte de las empresas HPL, CIFI y el Fondo de Ahorro de Panamá. Posterior vamos a tener también algunos talleres, entre ellos herramientas para la divulgación de factores ASG, principios tanto por Pacto Global y el PRI, y entre otras más que vamos a estar comunicando a través de nuestras diferentes vías de comunicación. Por lo que les invitamos a que continúen pendientes de nuestras redes sociales, @BV Panamá por Twitter e Instagram, y Bolsa de Valores de Panamá tanto por Facebook y LinkedIn. Muchas gracias a todos por su participación. Les deseamos que tengan una excelente tarde.